En el 1990, los Vaqueros de Dallas seleccionaron a Emmitt Smith como su jugador en la primera ronda en el puesto 17. Y esto enfureció a muchas personas. Muchos de los fanáticos de los Cowboys, de los Vaqueros, estaban enfurecidos porque ellos estaban seleccionando a este jugador. De hecho, la mitad de los entrenadores del equipo y de los cazatalentos del equipo también estaban molestos. ¿Por qué? Porque él era muy lento y era no muy grande, una estatura de 5 pies y 9 pulgadas, y siendo lento, ellos pensaban que él no podía en el fútbol americano, que es un deporte tan rudo, no pensaban, y más la posición de él era el corredor, el running back, aquellos que por tierra tienen que correr y reciben tantos golpes. Con 5'9", pensaban que él no tenía la fortaleza para poder seguir y alcanzar esas yardas difíciles cuando el equipo la necesitara. Emmitt Smith, muy lento, muy pequeño, tenía menos talento que muchos de los demás jugadores. Y enfureció a la fanaticada de los Vaqueros de Dallas que escogieran a este jugador. 1990. Emmitt Smith no es de tan lejos de acá, él es de Pensacola, aquí en la Florida. Y a pesar de que rompió todos los récords en Gainesville, en la Universidad de la Florida de acá, como quiera, al nivel profesional decían, él no va a dar la talla porque no tiene tanto talento. Es muy pequeño, es muy lento. Pero en ese año, 1990, él ganó el novato ofensivo del año. Y no solamente eso, Emmitt Smith ganó 3 Super Bowls o 3 supertazones, 3 anillos. También llegó al Salón de la Fama del fútbol americano de este país. Fue el jugador más valioso en el 1993 de toda la liga. Y no solamente eso, en su retiro en el 2005, todavía su récord permanece, tiene 2 récords. Es el jugador con más yardas corridas, 18.500 y algo de yardas corridas, el que era lento y el que no era fuerte. También tiene el récord de más touchdowns corridos, 164. Ahí lo vemos en la ceremonia cuando fue ingresado al Salón de la Fama del fútbol americano. Ahí llegan las superestrellas. Y en el 1990 se dijo de él que era muy lento y que era muy pequeño y que tenía poco talento. ¿Por qué empiezo con esta ilustración? Bueno, porque después que él se retira, ha tenido una vida exitosa. Ha fundado negocios y ha ido muy bien. Y en el 2020 lo escuché hablar y me gustó cómo terminó. Reflejando o meditando en su carrera, comenzó a decir cuánto necesitó a sus compañeros, cuánto trabajó en equipo y cómo aprendió a ser humilde porque él entendió que lo que hizo no lo hizo solo. Pero al final dijo algo que me gustó y dijo así: I love living my best life for Christ. Amo vivir mi mejor vida para Cristo. Es decir, que Emmitt Smith reconoce que con poco tenemos mucho cuando se trata de Dios. Y ese es mi tema en esta hora. Mi tema lo titulo: con Dios lo poco es mucho. Y posiblemente estoy hablándole a alguien que ha escuchado desde pequeño en su propia casa de que no eras tú el más inteligente o la más bella, la más agraciada físicamente. Y quizá toda tu vida tenía un sobrenombre, de esos sobrenombres que nos marcan. He hablado con tantas personas con sobrenombres que siempre que me han dicho a mí, de corazón, nunca me ha gustado el sobrenombre que me pusieron mis padres en mi casa. Y siempre he callado por ese sobrenombre, nunca me ha gustado. Porque de alguna manera ese sobrenombre refleja alguna limitación o refleja
o apunta a algo negativo. I love living my best life for Christ. Amo vivir mi mejor vida para Cristo. Eso dijo Emmitt Smith, aquel que llegó al Salón de la Fama, al Salón de los Inmortales, pero que él entiende y debemos entender que hay un salón que yo quiero caminar y ser parte de él. Ya veo algunos que están allí en Hebreos capítulo 11, hablando de Noé, hablando de Abraham, pero todavía no está completo el número, porque tú y yo en Cristo Jesús vamos a formar parte de ese salón también. De inmortales porque tenemos la vida que nos da el Señor. De inmortales porque hemos creído en el Dios Todopoderoso, en Jesús. Con Dios lo poco es mucho, es el título de mi sermón. Y vamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo, el capítulo 25, el versículo 23, es mi texto de partida o mi texto central en esta hora. Mateo 25, 23. Miren lo que dice la palabra de Dios, Mateo 25, 23. Es un texto muy conocido y que en esta hora vamos a analizar. Ahí está en pantalla. Su Señor le dijo: bien, pues siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay una celebración de Dios con sus hijos cuando somos fieles a la mayordomía que Dios nos ha dado. Aunque sea poco, pero si hay fidelidad a eso poco que tenemos, en Dios es mucho. Y Dios está alabando a ese siervo porque fue fiel. Cuando vemos el contexto, esta es la parábola de los talentos. ¿Qué recibió él que el cielo llama que es poco, pero que ahora entrará en el gozo del Señor? 2 talentos. Él recibió 2 talentos y cuando su Señor fue a sacar cuenta, él lo había multiplicado. Y el Señor profiere palabra diciendo: buen siervo, has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero si leemos el contexto, yo analizando me di cuenta que hubo uno que recibió 5 talentos. Y a ese también se le dicen las mismas palabras que al que recibió 2. Vamos a leer. Ahí mismo en el libro de Mateo, el capítulo 25, vamos a leer en el verso 20 y 21. Mira cómo dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 25, sigo ahí, el 20 y el 21. Ese es el 23 que yo acabo de leer, vamos al 20, aquí está. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, los multiplicó. 5 talentos más, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. Sigo leyendo. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dice, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Las mismas palabras. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Saben que yo pensaba antes que 5 talentos eran mucho? Pero la palabra me está diciendo que el Señor le dijo: sobre mucho ¿qué? Te pondré, porque ha sido fiel que en lo poco al que recibió 5 talentos, igual que al que recibió 2. ¿Saben por qué? Porque saben que nada es suficiente que tú y yo podamos dar que se compare a lo que Dios tiene para nosotros. Yo pensaba que 5 era mucho, Luis, pero según el contexto, 5 es poco también. Pero ese que trabajó con 5 y lo multiplicó, entró en el gozo de su Señor. El que recibió 2 y trabajó los 2 y lo multiplicó, entró en el gozo del Señor también. Porque el asunto es que lo que yo tengo, lo que yo he recibido, multiplicarlo. De hecho, vamos a leer y se darán cuenta de algo. Ahí mismo en el versículo 24 ahora hasta el 30, miren la tristeza de este que recibió un solo.
Mateo 25, ahora el versículo 24 hasta el 30, aparece un tercer personaje. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento. Y hago una pregunta a ustedes. ¿Es más fácil o más difícil trabajar con un talento que con 2 o con 5? ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo más fácil uno, O sea, multiplicar 1 y convertirlo en 2, ¿no será más fácil que multiplicar 5 y convertirlo en 10? Pero este que recibió un talento, dice la palabra, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde tú no qué. Pero llegando también el que había recibido un talento, es otra versión, El Señor te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y sigue diciendo la palabra, por lo cual tuve miedo. Subrayan la palabra miedo. En el librito aquel famoso, el bestseller, ¿quién se llevó mi queso? Los 2 ratoncitos o una especie de ratones, porque el autor lo presenta que no sabe si son ratones o no, pero son parecidos, a los ratones les gusta el queso. Se dieron cuenta ellos en el libro que el miedo los inhibía de encontrar mejor queso. Y en ese libro el autor presenta cómo los seres humanos, el miedo los domina, sin embargo los ratoncitos se pudieron mover y encontrar mejor queso. Y una parte del libro dice, ¿qué no haríamos si no tuviéramos miedo? El que recibió un solo talento, dice, tuvo miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Se lo entregó. Y miren lo que dijo el Señor de este. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Noten algo. Esta parábola está hablando del Señor de los cielos, que Él es bueno. El problema del que recibió un talento era que no conocía el carácter de su Señor. De hecho, dice que Él es malo, que Él es duro. Y el Señor le responde a él con el concepto que él tenía de su persona. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitádele pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Este siervo que recibió un talento no conocía a su Señor. El problema radicaba que no conocía el carácter de su Señor, ni conocía tampoco que su Señor es el gran multiplicador, que lo que Él hace espera es un esfuerzo, porque Él va a multiplicar el esfuerzo. El que recibió 5 talentos hizo el esfuerzo, lo multiplicó en 10. El que recibió 2 hizo el esfuerzo y lo convirtió en 4, porque el Dios de este todo lo multiplica cuando el ser humano hace su parte. Porque con Dios lo poco es mucho. Nosotros necesitamos conocer a Dios y conocer su carácter. Interesante como Dios, el Señor de la parábola que representa a Dios, le contesta, hace referencia a su carácter como Él lo veía. ¿Y por qué lo dice? Diciéndole, si tú sabías que yo era así, que no es así, entonces debiste trabajar. Tenía el talento enterrado. ¿Tuvo qué? Miedo. No se arriesgó. Creyó las palabras de que él era un mal negociante. Creyó las palabras de que él no podía. Y creyó que su Señor era malo. Nuestro Señor es bueno. Nuestro Señor, quien es el dueño de todas las cosas, solamente espera que el talento que tú tienes lo pongas a trabajar. Y Él lo va a multiplicar.
porque Él es el Dios que multiplica. Y no solamente eso, que Dios te quiere llevar una experiencia cada día más profunda con Él y de éxito también. Con Dios lo poco es mucho. Necesitamos, si tenemos el talento enterrado, en el nombre del Señor, desenterrar ese talento y ponernos a trabajar para Cristo el Señor. De ser mayordomos fieles y trabajar para Cristo. Decirle, Señor, aquí yo estoy, aquí yo estoy. Otro ejemplo de que en Dios lo poco es mucho, yo lo encuentro con la persona de Gedeón. Aquí está Jueces capítulo 7, versículo 3. Dice la palabra, ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo, diciendo, quien tema, recuerda yo dije subraya la palabra miedo, quien tema o tenga miedo y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron, ¿saben cuántos? Ahí dice la palabra, 22,000. ¿Sabe cuántos quedaron? 10,000. Porque el ejército que tenía Gedeón era 32,000. Y ese día, cuando el cielo dice, el que tenga miedo aquí, que se vaya. Es interesante, y me voy a adelantar en mi sermón, quien iba a dar la victoria al pueblo era Jehová. Sin embargo, aunque él iba a dar la victoria al pueblo, esperaba que el que estaba allí no tuviera miedo. Aunque era Jehová mismo que iba a dar la victoria y peleó por el pueblo, ¿qué importa que tengan miedo o no si es el Señor que va a pelear? No. Es que Dios está buscando que su pueblo, que sus hijos no tengan miedo. Porque el miedo, sí, claro, y nos roba la fe también, hermana. Muchas veces, ¿qué hace el miedo? Que nos paraliza exactamente. Y en vez de ser proactivo, hacer algo, nos quedamos paralizados. Dios espera que aunque la victoria es de Él, pero sus hijos no tengan miedo. Sus hijos confíen lo suficientemente en Él para sentirse seguros. Porque cuando usted y yo tenemos miedo, no testificamos del poder de Dios. Satanás necesita ver cristianos que no tienen miedo, que están seguros en su Dios. Todo el que tenga miedo, que se devuelva. 22,000 se fueron. ¿Y quedaron cuántos? 10. Wow, me imagino Gedeón, quien dirigía el ejército, diciendo, solamente me quedan 10. ¿Saben que el ejército de los madianitas, dicen los teólogos, que contaba con más de 130,000 soldados? Y quizás eran más, porque si van conmigo a la Biblia ahora, a Jueces, el capítulo 7, el versículo 12, miren lo que dice la Biblia del ejército enemigo. Jueces capítulo 7, versículo 12, da una referencia. Jueces 7, 12, del número de ellos, dice así la palabra, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta, de tanto que eran. Y dice, en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Posiblemente aún eran más de 130,000. Y aquí tiene Gedeón, 10,000. Ese pleito no es justo. Lo que pasa es que no era justo, no por el otro ejército, sino porque Jehová estaba con Gedeón. Y cuando Gedeón va con Jehová, va a ganar, porque no hay ningún pleito que pueda ni siquiera salir empate cuando se pelea contra Jehová, el dueño del universo. Porque Él es imparable, invencible, todopoderoso. Pero Gedeón en su humanidad decía 10,000. Pero a Dios todavía no le gustaba ese numerito.
A Dios 10,000 no le gustaba todavía. Ahí mismo el texto dice, en el versículo 4, miren lo que dice el texto. Jueces 7:4. Retrocedemos al versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, 10,000. Aún es mucho. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Y aquí viene la prueba. Siguiente versículo, el 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Le voy a confesar algo. Este texto yo siempre he pensado en él. Y me he hecho la pregunta, ¿qué hubiera hecho yo? Y yo pienso más como que quizá yo me hubiese arrodillado. Siendo honesto, yo lo pienso este texto y digo, ¿qué hubiera hecho yo? Me hubiese arrodillado, porque a esos fueron apartados. Y los que tomaron el agua rápido y lamieron, esos 300, es el equipo del Señor. Es el ejército del Señor. Y con esos 300, Jehová hizo maravillas. ¿Por qué Jehová hizo eso? El texto dice, más adelante no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer en sus casas, que Jehová quería que el pueblo entendiera que el pleito era de él. Porque el Señor, tu pleito y el mío, él lo pelea. Y con 300 fue suficiente para Jehová darle la victoria a Gedeón. Porque con Dios lo poco es mucho. Con el Señor lo poco es mucho. Solo necesitaba 300, porque con esos 300 el Señor iba a hacer su obra. Es más, ¿saben qué? Ni siquiera con 300, porque toda la victoria y todo lo que pasó allí, si usted lee la Biblia, lo hizo el Señor. Solamente esos 300 tenían que estar, ¿qué? Confiados en el Señor y no tener miedo. Y saber que Jehová estaba con ellos. Muchas veces nuestra confianza está en todo lo que tenemos, en la casa, en la cuenta bancaria, que no es malo, pero mi confianza no debe estar puesta en eso. Mi confianza debe estar puesta en el Señor. Si no, pregúntenle a la viuda que sacaba la tinaja todos los días. Lo poco de ella era mucho porque Jehová estaba con ella. Y cada vez que metía la mano en la tinaja sacaba, porque para Jehová lo poco es mucho. Pero muchas veces la confianza es en la cuenta bancaria. Aquella hermana me pidió que hiciera un servicio en su casa, una casa nueva para bendecir su casa. Allí estaba y era una montaña y se veía todo ese panorama. Y terminamos el servicio, ella tenía algunas bebidas, algunas cositas que dio para comer. Y yo estaba mirando el panorama y estaba maravillado, una vista preciosa. Estaba afuera. Ella fue y se me acercó. Yo le dije, hermana, ¿verdad que usted tiene una casa muy bonita? Dice, de la casa de mis sueños. Mi esposo y yo hemos ahorrado toda la vida y queremos un lugar como este, un campito. Aquí estamos, un lugar tranquilo. Se vea todo tan bello. Y yo estaba maravillado. Y le dije, hermana, permítame de vez en cuando venir aquí a orar. Y ella en un momento me mira y se puso triste. Y yo, ¿sabe, pastor? Tenemos aquí más o menos como 6 meses viviendo, 7 meses. Y he descubierto algo. Que esta casa
no me hace feliz. Y me atravesó el corazón con esas palabras. Me dijo, la felicidad está en tener a Dios donde quiera que uno esté. Yo necesito tener a Jehová en mi corazón, en mi vida, pastor. Porque vivo acá y me siento igual que en la casa que vivía antes. Me di cuenta que no es tanto el lugar, no es tanto la casa, es tener al Señor Jesús todo el tiempo en mi corazón. Y yo le dije, hermana querida, usted dio el sermón de esta noche. Ese es el sermón. Y me lo dio a mí el predicador. Yo me voy ahora con esta bendición de que no es la casa, no es la cuenta bancaria. Eso es bueno. Y si Dios te lo dio, úsalo para bendecir y avanzar su obra. Pero se trata del Señor. Si tienes poco y piensas que no puedes hacer mucho, el Señor, que es tu Salvador y quien está contigo, multiplica lo que tú haces. Entonces levántate, trabaja para el Señor, que Él quiere multiplicar los talentos y dones que ha puesto en ti. Dios te quiere usar. Dios quiere que tú salgas de esa depresión comparándote con los demás y diciendo, yo no tengo el privilegio, quizá como Emmitt Smith, soy pequeño, no soy muy veloz, no soy tan rápido, pero el Señor te dice en esta hora, yo te doy la velocidad. El Señor te dice, yo te doy la fortaleza. El Señor te dice, yo te doy la sabiduría. Levántate, ponte a trabajar, emplea tu talento. Úsalo, que yo soy el que multiplico. Amén. Y entra en el gozo de tu Señor. Gedeón con 300 vio la gloria de Dios. En las circunstancias más difíciles de la vida, y donde pareciera que todo está en contra de nosotros, posiblemente estamos a merced de ver la gloria de Dios. Posiblemente estamos a un paso de ver la gloria de Dios. Muchas veces tu peor momento se puede convertir en tu mejor momento. Porque muchas veces cuando estamos peor o más mal es cuando más saboreamos la victoria que nos da el Señor. Si usted ha tenido hambre y come en un momento, esa comida es sabrosa. No importa lo que le den. En mi país, República Dominicana, dicen que al que tiene sed, la batata le es un refresco. Los cubanos, boniato, es un refresco. Porque cuando usted tiene hambre, puede saborear lo que consigue. Y muchas veces cuando estamos escasos, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades, es el momento donde la victoria más grande del Señor está disponible para nosotros. Con Dios lo poco es mucho. El ejército de Gedeón era muy numeroso. Cuando el ejército de Gedeón era pequeño, entonces era suficiente. Porque se trata de Jehová y no del ser humano. Cuando el ejército era muy numeroso, no era suficiente. No era apto. Pero cuando el ejército era pequeño, entonces era el ejército suficiente y apto para ver la bendición de Jehová. Muchas veces en los débiles que Dios trabaja. Muchas veces, ¿saben qué? Miren, hermanos, este predicador era un tremendo predicador evangelista. Y él tenía a un acompañante que él enviaba
una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes antes que él a la campaña. Y este hombre oraba y preparaba un equipo de oración. Pero de él nadie hablaba. Solamente se mencionaba al gran evangelista que predicaba los sermones y la gente se convertía. De él nadie hablaba. Era el hombre detrás del telón. Algo pasó y no pudieron seguir juntos. Y desde entonces aquel evangelista nunca más tuvo el éxito que tenía antes. Porque la bendición de ese evangelista estaba en el hombre que lo acompañaba, que tranquilo y humilde, que nadie conocía, oraba. Era ese que rogaba. Era ese que rogaba por las almas. Era ese que intercedía. Era ese que lloraba pidiéndole a Dios en la iglesia un mes antes, 2 semanas antes, que preparaba un equipo de oración, ese que agonizaba en oración. Esa era la pieza clave por la cual Dios bendecía el ministerio del predicador. El predicador simplemente miraba los milagros que el que oraba ya había visto. Porque el que oraba le decía, el Señor hará grandes cosas, porque ya en oración él vio a su Señor obrando. Y el evangelista miraba lo que aquel había visto antes en oración, el humilde, el que nadie conocía, era la pieza clave. Porque tú no puedes predicar, porque tú no puedes cantar, tú puedes orar. Y los hombres más grandes son aquellos que viven de rodillas. Las mujeres más poderosas son aquellas que hablan y hablan muy a menudo con Jehová de los ejércitos. Las mujeres que ven el futuro, que profetizan, son aquellas que reciben visión de Dios. En todas las iglesias que he estado de pastor, siempre he visto personas que son los que menos hablan, que menos suben a la plataforma. Y muchas veces son las personas que más han impactado mi vida personal. Porque calladitos son personas de oración. Son gigantes en la fe. Son personas que ven a Dios. Son humildes. Son sencillos, no reciben gloria, pero el Padre los ve con amor. Y cada día a esos, el Padre dice, buen siervo fiel, sobre mucho te pondré, porque en lo poco has sido fiel. Para Dios, muchas veces lo poco es mucho. Entrégale eso poco que tú tienes. Y deja que Dios haga maravillas. Deja que Dios multiplique. Deja a Dios ser Dios. Porque no es con ejércitos, no es con espadas, mas con su santo Espíritu, dice el Señor. ¿Quieres ser un vencedor? ¿Quieres ser un vencedor? Entrega eso que tú tienes, por pequeño que sea, por poco que sea, al grande Jehová. Y Él lo va a multiplicar. Marcos capítulo 12. Me encanta esta historia. Versículo 41 hasta el 44. Marcos capítulo 12, del versículo 41 hasta el 44, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban ¿cuánto? Dice la Biblia. ¿Echaban qué? Mucho, echaban mucho. Subrayen eso. Y vino una viuda, pobre, y echó 2 blancas. O sea, un cuadrante, muy poquito. Entonces, llamando a sus discípulos, el Señor dijo, hay que parar esto, espérense, una lección.
y llamó a los discípulos. Y les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Leímos que los ricos echaron, ¿qué? Mucho. Siguiente versículo. Porque todos han echado de lo que les sobra. Todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Se dio en esas 2 blancas. Ella se fue con la ofrenda. Porque ese era su corazón. Un corazón agradecido a su Señor. Y tenía que ofrendar a su Dios. Y Jesús hizo una pausa y dijo, ella ha dado más. Porque el asunto se trata no de cuánto echas en el sobre de diezmo o en el platillo. El asunto se trata de si tu vida tiene pasión por el Señor. Si en cada centavo tu corazón va allí. Si en cada centavo tu casa está disponible para abrir las puertas y ayudar a alguien. Si estás dispuesto a usar tu carro para bendecir a una persona. Si estás dispuesto, la viuda entregó todo lo que tenía. Su vida y su corazón estaban en esas 2 blancas. Y Jesús conocía que muchas veces lo poco es mucho. Porque las 2 blancas eran pocas, pero era mucho el amor que había en el corazón de ella por su Dios. Miren, Dios es tan maravilloso que en Él lo poco es mucho. Si no, pregúntenle a David, que siendo joven, con 5 piedrecitas y con una derribó a un gigante. O si no, pregúntenle a Sara y a Abraham, que de una pareja el Señor hizo un gran pueblo, tan grande como las estrellas del firmamento. O si no, pregúntenle a un niño que con 5 panes y 2 pececillos, Dios lo usó y alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dios tiene el control. Y de lo poco que tú tienes, Él puede hacer mucho. Esta viuda había entendido ese principio y decidió que su vida completa era de su Señor. A Dios no le impresionamos con $1,000,000. A Dios no le impresionamos con dar mucho. A Dios lo que le impresiona es un corazón entregado a hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Porque con el centavo que tú das para el Señor, eso lo multiplica y hace maravillas. Si no, pregúntenle a Moisés, que con una simple vara, en la voluntad de Dios, se hizo maravillas. Dios, de lo poco que tú tienes, puede hacer mucho. Dios es maravilloso. Termino con una historia bien interesante. Frank y Jesse James se habían mudado a un pueblito pequeño de Missouri. El papá de ellos era un predicador, era un pastor. Ellos se mudaron en ese pueblo, estaban conociendo el vecindario y una familia que también se había mudado en ese mismo pueblo. Tenían un perro muy hermoso, un perro negro y con algunas rayas en la cola blanca. Así que Frank y Jesse se encontraron con el perro y se lo llevaron a la casa. Y estaban tan enamorados del perro tan bello que lo querían. Y el papá, un pastor, predicador,
el pastor James, veía a sus hijos felices, sus dos muchachos. Y le pusieron nombre y jugaban con él. Pero no pasó mucho tiempo cuando corrió la noticia de que ese perro pertenecía a alguien. No era un perro callejero, tenía dueño. Así que el dueño del perro, que se había mudado también al igual que ellos, era nuevo en el vecindario, en aquel pueblo, comenzó a tocar puerta tras puerta buscando a su perro y llegó a la casa de la familia James, donde había un pastor, un predicador, el papá de los muchachos. Y cuando llegó, que abrieron la puerta, el hombre dijo: encontré a mi perro, porque le era muy conocido, muy familiar, era su perro. Pero los muchachos habían hecho algo. Las rayas blancas que tenía en la cola el perro, con líquido negro de limpiar zapatos, la habían teñido. Así que cuando el hombre dice: ¿cree que ese es su perro?, el pastor le dice: ese no es. Usted ve que este no tiene las rayas blancas en la cola. Y los muchachos miraban a su papá, el pastor, mentir y apoyar lo que ellos estaban haciendo, y lo miraban. Y ese día, el pastor James se quedó con el perro, pero perdió a sus hijos. Nunca más esos muchachos respetaron a ese papá como hombre de Dios. Miren lo que ustedes ven allí. Frank y Jesse James. Hay películas y hay libros. Dos de los más grandes criminales de la historia de Estados Unidos. Eso, mira, Wanted. Se buscan. Hay libros, hay películas. Yo he visto como 2 películas de la vida de ellos. Ese día, el papá ganó el perro, pero perdió a sus hijos. Nunca más tuvo poder de hablar a sus hijos, porque en lo poco fue infiel. Y Dios quiere que seamos fieles en lo poco, porque en lo mucho el Señor nos pondrá.